Hola, bienvenidos. Este es un video para presentar el proyecto de absorción de amoníaco en agua en una columna empacada contra flujo de la empresa Harvest Tech, la cual está compuesta por Esponda Mesa Melisa, García Hernández Miguel Ángel, León Huerta Dafne Yatzil, Manríquez García María Fernanda y Martínez de la Cruz Valentina. Esto como parte de la materia de bioseparaciones fluido-fluido con el profesor Luis Miguel Pérez Aguilar en la Unidad Profesional de Ingeniería Campus Guanajuato del Instituto Politécnico Nacional. Comenzamos con una breve introducción. La absorción de gases es una operación unitaria utilizada para separar componentes de una mezcla gaseosa mediante su disolución en un líquido. Se realiza en columnas de absorción, donde el gas y el líquido fluyen comúnmente en contracorriente, facilitando el intercambio de masa entre fases. Su eficiencia depende del tipo de equipo, las propiedades de los componentes y las condiciones de operación. Es importante mencionar que absorción y adsorción son procesos diferentes. En la absorción, las moléculas se atrapan en la matriz, en este caso el líquido. El amoníaco es liberado principalmente por el manejo inadecuado de estiércol, orina animal, residuos agrícolas y procesos industriales. Representa una amenaza directa para el medio ambiente y también para la salud humana. En estado gaseoso se dispersa fácilmente en la atmósfera. Estos aerosoles afectan la calidad del aire y se asocian con enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Nuestra empresa encontró una solución: la absorción de amoníaco en agua. Este es un proceso que permite disolver el gas y transformarlo en soluciones de amoníaco que pueden ser reutilizadas o tratadas adecuadamente. Este tipo de tratamiento resulta especialmente útil en torres de absorción instaladas en sistemas de ventilación de establos, plantas de compostaje o instalaciones de producción de fertilizantes. A continuación, les mostraremos una conversación que tuvo lugar en Harvest Tech para que conozcan un poco más acerca del proyecto propuesto. Buenos días, equipo. Como les comentaba por el correo, pues el día de hoy vamos a tener esta junta con los ejecutivos aquí detrás mío para que platiquemos de este reporte ambiental que hemos recibido por nuestras emisiones de amoníaco que están por encima de los límites y pues necesitamos una solución efectiva y realista. Entonces, ingeniera Dafne, cuéntenos por favor. Con mucho gusto. Bueno, pues como sabemos, las emisiones de amoníaco están superando los límites permitidos por la norma, entonces pues sí es algo muy preocupante, ya que el amoníaco en fase gaseosa no solo deteriora la calidad del aire, sino que también genera procesos como la eutrofización cuando se deposita en suelos o en cuerpos de agua. Entonces, pues esta sustancia es altamente soluble, por lo que proponemos instalar una columna de empacada de absorción utilizando agua como solvente para así remover el amoníaco antes de la liberación al medio ambiente. Ok, muchas gracias, ingeniera. Ahora, por favor, ingeniero Miguel, ¿podría platicarnos cuál sería el proceso, el diseño para este proceso? Sí, con gusto. El diseño sería empezando un modelado para la absorción utilizando una corriente de gas con 2,81 moles por segundo y una fracción molar de amoníaco de 0,02, es decir, aproximadamente de 0,0562 moles por segundo de amoníaco y queremos alcanzar una fracción de salida de 0,0008 mole, mol. Y Ujú. utilizando la ecuación de equilibrio, y igual a 0,749x y aplicándonos un método McCabe-Taylor para determinar el número de etapas teóricas necesarios, obtuvimos que son 6 etapas que son suficientes para alcanzar una remoción del 96%. Y luego calculamos un caudal mínimo de líquido y lo multiplicamos por un factor de seguridad de 1,5, lo que nos da una operación con 3,10 moles por segundo de agua, asegurando una buena eficiencia sin sobredimensionar nuestro sistema. Ok, entonces con 6 etapas estaríamos alcanzando el 92% de remoción. Me parece muy bien. ¿Y cómo se comporta el sistema bajo estas condiciones? Se comporta de una manera muy favorable. La relación de flujos másicos es de 0,69, lo cual mantiene un régimen adecuado y una caída de presión esperada es de 0,25 pulgadas de agua sobre pie dentro de los valores óptimos para poder garantizar un buen contacto sin riesgo de acumulación excesiva de energía. Bien. ¿Y en términos de energía y términos operativos?
Para esa parte, pues lo que hacemos, calculamos una caída de presión de 0.25 pulgadas de agua sobre pie dentro del rango aceptable para este tipo de columnas. El riesgo de inundación es solo del 12.5% de valor crítico según la correlación de Eckert. Y la velocidad superficial del gas va a ser de 4.21 metros sobre segundo, lo que nos da un área transversal de 0.46 metros cuadrados. Con eso obtenemos un diámetro de columna de 0.77 y la altura calculada sería de 6.23, basada en una altura de transferencia de gas por unidad de 0.31 metros y un NTU de 20.1. Ujú. Pues todo parece estar bajo control. Entonces, si les parece, pasamos al diseño de accesorios. Por favor, ingeniera Valentina. Seleccionamos los anillos PAL de polietileno a una pulgada con una porosidad del 87%, lo cual es ideal para minimizar la caída de presión y mejorar el contacto. Esta columna también incluirá un shower head en la parte superior, pantallas laterales de acero inoxidable, deflectores para redirigir el flujo, puertos de acceso para el mantenimiento, separador de gotas en la parte superior, acumulador de líquido abajo, manómetros y rotámetros calibrados y un blower tipo Strubling. Y ya. Ok, muy completo. Pues muchas gracias por compartirnos esta información. Ya solo faltaría la aprobación final que ahorita vamos a comentar con los compañeros y en unos momentos les doy la resolución. Bueno, ya deliberamos aquí con los compañeros. De parte de todos, agradecerles por este excelente trabajo multidisciplinario. Este diseño concluimos que es técnicamente viable y seguro y sobre todo ambientalmente responsable. Entonces, muchas felicidades. Vamos a proceder a su implementación. Ahora que ya conocen un poco más acerca de nuestro proyecto, vamos a presentar la justificación de lo hablado en la plática. Para esto hablaremos acerca de las fuentes que utilizamos para obtener nuestros valores de referencia. En este caso fueron 3. La primera y la principal es la absorción de amoníaco en agua utilizando una columna empacada con múltiples etapas, además de otra fuente llamada viabilidad de un proceso para la eliminación conjunta de sulfuro de hidrógeno y de amoníaco contenido en efluentes gaseosos, y el libro de operaciones unitarias de la ingeniería química. Lo primero que hicimos fue obtener valores de referencia que nos ayudaran a poder desarrollar el diagrama de McCabe. Para esto, los principales valores fueron el flujo molar de entrada de gas y el flujo molar de entrada de amoníaco. Además, vimos que el flujo de entrada de agua estaba entre 1.15 y 10.24 moles por segundo. Después decidimos nosotros establecer a partir del flujo mínimo y una relación cuál sería el flujo de operación. También tenemos los flujos de salida de amoníaco en forma de líquido y en forma de gas que nos ayudarán a comparar con los valores obtenidos de acuerdo a lo que nosotros especifiquemos. También decidimos que la columna operará a 20 grados centígrados y a una atmósfera de presión. Con los flujos del gas de entrada y de salida, decidimos establecer también las fracciones de entrada y de salida en el gas, con una fracción de entrada de amoníaco de 0.02 y una fracción de salida de 0.0008, y así obtenemos la eficiencia del proceso teórica, que sería del 96%. También vimos que para las concentraciones que estamos empleando, el diagrama de equilibrio se puede encontrar la recta de equilibrio con la fracción en el gas es igual a 0.749 por la fracción en el líquido. Con esta relación obtenemos cuál sería el flujo de agua mínimo de operación con el flujo de gas, que sería de 2.81 mol por segundo, y obtenemos que es de 2.0646 mol por segundo. Decidimos que utilizaríamos 1.5 veces el flujo mínimo y así obtenemos un flujo de operación de 3.0969 mol por segundo. Además, obtenemos cuál sería la fracción del amoníaco en el líquido y resulta de 0.017. Comparando con los valores obtenidos en los estudios que presenté anteriormente, nos dan valores muy parecidos, entonces decidimos proceder con el diagrama de McCabe en GeoGebra. En pantalla pueden observar que se obtuvieron un total de 7 etapas realizando el método gráfico de McCabe.
Posteriormente hablamos acerca de los materiales y accesorios de nuestra columna. Decidimos utilizar anillos de PAL de polietileno de 1 pulgada debido a que tienen bajas caídas de presión y un desempeño favorable. Y bueno, la porosidad de nuestro material es del 87%. En pantalla se puede ver algunos de los materiales y accesorios. Por mencionarlos rápidamente, tenemos pantallas laterales, que es malla de acero inoxidable. También tenemos deflectores, que son láminas de acero inoxidable selladas con goma y sujetas mediante varillas soldadas. Un cabezal de ducha, que es un distribuidor de líquido en la parte superior para garantizar contacto uniforme con el empaque. Puertas de acceso, una superior y una inferior para el mantenimiento y cambio del empaque. Sección desentrenadora de gotas, que es una sección superior de 508 milímetros vacía y actúa como eliminador de arrastre de gotas en la salida del gas. Tenemos un acumulador de líquido que está en la sección inferior de 381 milímetros para la recolección del líquido que desciende por la columna. Tenemos manómetros para medir la caída de presión, rotámetros de agua y de amoníaco para medir los flujos, soplador de aire que provee aire al sistema con presión controlada y tuberías y válvulas. En este caso, PVC para el aire, acero galvanizado para el agua, nylon para el amoníaco y válvulas de control de flujo, seguridad y purga. Después tenemos los cálculos de caída de presión. Para esto nos basamos en un estudio y encontramos que había diferentes caídas de presión por columna para diferentes flujos en el líquido y en el gas. Entonces obtuvimos cuál sería nuestra configuración, que decidimos que sería la configuración número 3, en donde tenemos 4 baffles o 4 deflectores. Y con la relación de los flujos obtuvimos cuál sería la presión a través de la columna, que en este caso dio un resultado de 205 pascales por metro o 0.25 pulgadas de agua por pie. Y utilizando un diagrama encontrado en el McCabe, obtuvimos cuál sería la relación del flujo en el líquido entre el flujo en el gas por la raíz de la densidad del gas entre la densidad del líquido. Y una vez hecho esto, también encontramos cuál sería el factor de CSFP a la 0.5 por la viscosidad a la 0.05. Entonces, realizando eso, obtenemos que esto da un total de 1.085 y encontramos el factor de la columna utilizando la tabla que se ve en pantalla. Y hecho eso, lo único que hicimos fue despejar la velocidad lineal. Y una vez obtenida esta velocidad lineal, podemos encontrar cuál es el área transversal de nuestra columna. Y hecho esto, podemos despejar el diámetro de operación. Se pueden ver los cálculos en pantalla y obtuvimos que el diámetro de la columna es de 0.77 metros. Posteriormente, para encontrar cuál sería la altura de la columna, utilizamos la ecuación que se puede ver en pantalla y la cantidad de unidades de transferencia, que es en este caso NT o G, lo obtuvimos con la ecuación que se puede apreciar en pantalla. Y bueno, el factor P es el flujo del líquido entre la constante de Henry, que para este caso es de 0.95 por el flujo del gas. Y bueno, hecho eso, tenemos un factor B de 0.7731 y sustituyéndolo en la ecuación obtenemos que la cantidad de unidades de transferencia es de 20.1. Para la altura por unidad de transferencia utilizamos lo reportado en la literatura, que fue de 0.31 metros, y la altura total del empaque es entonces de 6.231 metros, 6.231 metros. A continuación, evaluamos el riesgo de inundación obteniendo el valor crítico, que se hace con la correlación que se puede ver en pantalla, dándonos un resultado de 7.18 por 10 a la menos 5. Este valor está muy por debajo del crítico para empaques aleatorios, que está reportado que es de 0.115. Entonces, el riesgo de inundación es muy bajo para el caso de nuestra columna. Esto se puede también corroborar por la presión que estamos manejando, que nuestra presión a través de la columna, la caída es de 0.025 pulgadas de agua por pie y la caída crítica suele ocurrir entre las 2 y las 3 pulgadas de agua por pie. Calculamos el riesgo de inundación y en nuestro caso es del 12.5%. Como pueden ver, es un valor muy bajo. Y bueno, para terminar, vimos también que para el diámetro de operación, que en nuestro caso fue 0.77 metros, se recomienda que la relación entre el diámetro de operación y el diámetro del empaque debe ser de 8:1. Y bueno, utilizando esta regla, el diámetro del empaque debería ser menor a 0.0962 metros y nuestra columna entra en el rango adecuado. Esto ha sido todo, espero que les haya gustado y en pantalla pueden observar las referencias que utilizamos para este estudio.